Al saludo y buenos días. Ustedes, muchas gracias por esta importante invitación. Yo creo que la situación que está viviendo Nariño, el Cauca, el sur del país, requiere en primer lugar, además de solidaridad, entendimiento. El centro del país debe comprender que gracias a Nariño y gracias al Cauca, pues en mucha medida tiene no solamente la capacidad de progreso, sino adicionalmente de alimento y de muchas otras virtudes. En ese sentido, esta crisis se debe enfrentar, no simplemente como una acción puntual, sino de una vez como una determinación. Que el gobierno nacional de turno entienda que Nariño y el Cauca son vitales para el progreso de Colombia y por supuesto para su propio progreso. Dicho eso, hace ya varios días le hice al presidente unas respetuosas sugerencias. La primera, convenir con la Armada Nacional para poder utilizar el corredor marítimo entre Buenaventura y Tumaco y adicionalmente poder aprovechar mucho de ese transporte para que se pueda desarrollar de manera gratuita, sin costo. La segunda, declarando una emergencia económica territorial puntual, no solamente reducir los impuestos a cero de los tiquetes aéreos, de los fletes, sino adicionalmente de brindar unas oportunidades para que las autoridades locales puedan reencaminar tributos relacionados a mejorar las condiciones de algunas comunidades que sabemos están viviendo dificultades. La tercera y la más obvia, que haya una mesa interinstitucional de carácter nacional, regional y local, más allá de la obra que se tiene que enfrentar para avanzar en temas relacionados con acciones tanto puntuales como en el mediano y en el largo plazo. De esta crisis tenemos que hacer una oportunidad, entre otras, para determinar de qué forma vamos a avanzar en la economía local. Y la última, que es la que todos se ha venido conversando, es cuál va a ser la solución definitiva en materia de infraestructura. Yo siento que esto merece, además de pronunciamientos, de solicitudes, de cartas, de entrevistas, pues un importante debate en el Congreso, porque el sur del país tiene y requiere de una vez por todas soluciones definitivas. La clase dirigente del sur del país sí ha actuado con un criterio de prioridad, de liderazgo. Lo que es cierto es que acá los intereses políticos, los intereses partidistas, entre otras, la filosofía o la ideología, pues debe ser de una vez puesta a un lado. La situación que se está viviendo hoy, por esta gravísima complejidad en la Panamericana, se viene advirtiendo hace muchos años. Y en ese sentido yo creo que hay que tomar decisiones radicales, coyunturales, pero también pensando en el largo plazo. Y para eso hay que ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo entre todos, entendiendo cuáles son las dinámicas que se requieren en materia de infraestructura. Yo, por ejemplo, discrepo profundamente del presidente Petro cuando dice que las vías interregionales, 4G, 5G, no deben ser prioridad. Pues mire, lo que está pasando con la Panamericana es el claro ejemplo de que deben ser prioridad. Hay que construir vías modernas, pensando en la geografía, pensando en las oportunidades, pero más allá de la diferencia que yo pueda tener con el presidente sobre este punto, pues al acuerdo que hay que llegar es que la evidencia, los estudios, quienes conocen de la topografía, quienes conocen desde los desarrollos viales, pues nos den cuál es la solución que vale la pena imponer. Pero vuelvo y repito, mientras que eso sucede, veo que no hay acciones. El convenio con la Armada para utilizar el corredor marítimo, la disminución de los impuestos para tiquetes y fletes, debe ser una prioridad que atraviesa por la firma de un decreto. ¿Usted considera que el presidente Petro debe hacer presencia urgente en el departamento de Nariño? En el Cauca ya estuvo,
pero no ha venido hasta ahora al departamento de Nariño. Sí, claro que sí, y lo debe hacer por nada distinto que no solamente expresar solidaridad, sino determinar cuáles son las medidas y las prioridades que se deben tomar. Hablemos un minuto de combustible. Hubo una resolución del Ministerio de Minas que demoró 1 o 2 días en salir adelante para poder distribuir el combustible que había llegado al departamento. Pues eso no debe pasar en el Ejecutivo. Debe haber prioridad en las acciones que se requieren. Vuelvo y repito, en este caso, esta debe ser una prioridad nacional y debe ser una prioridad de Estado, no una prioridad de gobierno, no una prioridad de partidos. Y por esa razón, pues yo envié una comunicación, como usted lo mencionó, en el mejor tono constructivo y obviamente respetuoso para que estas sugerencias u otras que determinen los técnicos puedan ser tenidos en cuenta. Pero la única respuesta no puede ser en 15, en 20, en un mes entregamos una solución. Mire usted, por ejemplo, la alerta que hace hoy la dirigencia del departamento del Huila, que ya dice que lo que se viene con el tránsito pesado por ese departamento del país es una debacle en sus vías de desarrollo. Entonces, este no es un problema de Nariño, este es un problema del país y así debe ser tratado. Y a eso agreguémosle, doctor David Luna, senador de la República, otro dolor de cabeza, otro problema más que tiene que ver con la inseguridad. Se está cobrando hasta 200,000 pesos por permitir el paso de carros pequeños en la variante, que hoy está pues cerrada por trabajos de mantenimiento del Invías, esa trocha, ya no es la variante definitiva, es una trocha. Y el tema de la presencia y disidencia de las FARC en municipios como Balboa, Patía y otros del Cauca, y aquí en Nariño, en Leiva, Cumbitara, Policarpa, presencia de grupos al margen de la ley, sobre todo disidencia de las FARC. Tema preocupante también, sensible, doctor David Luna. Fue muy sensible, primero el de orden público. Tuve la posibilidad de conversar con la exalcaldesa de Policarpa, quien me contó las graves dificultades en materia de orden público en su municipio. También me enteré de otros municipios del departamento, y yo soy de los que creo en la paz total. Yo soy de los que creo en que el conflicto debe resolverse por la vía del diálogo. Sin embargo, mientras que las negociaciones avanzan, la presencia de nuestra fuerza pública debe ser no solamente efectiva, sino respaldada por la ciudadanía y por supuesto por el gobierno. Veo a un ministro de Defensa poco enterado sobre los temas de orden público y las dificultades, a tal punto que en el departamento del Meta seguimos con 30 militares secuestrados y poco o nada se ha hecho. En segundo lugar, siento que evidentemente hay contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Por un lado se habla de el no aumento de los peajes, y por el otro lado se lanza un decreto mucho después de que se había autorizado el aumento de dichos peajes. Y en tercer lugar, insisto en que en momentos de crisis hay que tomar medidas para enfrentar la crisis. El impuesto cero o nada de impuestos a tiquetes aéreos hacia Nariño y desde Nariño, a la utilización de un corredor marítimo entre Buenaventura y Tumaco, y por supuesto la coordinación con autoridades regionales va a ser fundamental para que se enfrente la crisis, se salga de ella y haya soluciones definitivas. ¿Cuál es ese llamado de atención entonces, finalmente, doctor David Luna, al alto gobierno? Que las soluciones no están en manos ni de los alcaldes ni tampoco de los gobernadores. Son soluciones de fondo, estructurales, y deben provenir de esos recursos del Plan Plurianual de Inversiones y recursos de destinación específica para la adecuación de la nueva vía. Ojalá que sea una vía de doble calzada entre Pasto y Popayán.